Sí, al final uno lo que quiere es ganar, es normal, uno sale acá adentro de la cancha a ganar y poder llevarnos los 3 puntos que era lo que veníamos a buscar porque bueno, se trabaja para eso. Pero bueno, cosas que pasan, hay que mirar para adelante, hay que mirar lo bueno que se hizo, seguir haciéndolo y mirar por ahí los errores que se cometieron y corregirlos y bueno, y seguir trabajando para poder hacer mejores partidos aún y poder hacer una buena temporada. Es un punto, hay que pensar que se suman, más allá de que se pueda decir lo que se quiera decir. Es verdad lo que has dicho tú de que el primer tiempo fuimos muy superior al Elche, muy superior, y que el segundo no, el segundo de ellos fueron, yo creo que por gran parte del segundo tiempo, muy superior a nosotros. Jugando, teniendo jugadas claras, por ahí nosotros no encontrando realmente el funcionamiento de todo el equipo como en el primer tiempo, pero bueno, es el fútbol, son momentos, cosas que pasan y es ahí por ahí donde hay que estar un poco más sólido. Así que nada, hay que sacar lo positivo para seguir haciéndolo y bueno, y lo negativo, corregirlo y seguir trabajando. Es la base al final de todo lo que te pueden traer buenos resultados y una buena temporada. Eso siempre te da alegría, poder marcar. Nosotros delanteros, el gol para nosotros es algo que es muy importante, más allá de que hagamos cosas por el equipo, que trabajemos para el equipo y demás, marcar, hacer goles nos hace bien. Y hacer goles delante de nuestra gente, la verdad que era uno de los deseos más grandes que tenía y bueno, se dio. Y bueno, hay que mirar para adelante, pensar de que se sumó un punto más, que podían ser 3, perfecto, pero bueno, se sumó 1 y hay que enfocarse en lo que viene, que es lo más importante. Bueno, salió una flecha, la segunda no salió porque con este tema del VAR hay que estar esperando, a veces parece de que se confirme si es gol o no, fuera de juego, si hubo ¿sabes? Un contacto o algo, entonces no puedes hacer el festejo, no te puedes desahogar como realmente quieres. Pero bueno, fue muy lindo marcar hoy adelante de la gente de Valencia y ojalá puedan ser los primeros de muchos goles para mi equipo y para esta gente. Sí, bueno, un poquito dolorido del tobillo, pero bueno, como decíamos, ya desde ahora se empieza a trabajar para recuperarse lo más rápido que se pueda para el próximo partido y para lo que pueda venir para adelante. Así que nada, a seguir adelante con la cabeza firme y siendo objetivo de que hay un buen equipo y que las cosas se pueden ir mejorando sin duda cada vez un poquito más.